Buenos días, mi nombre es Ignacio Madrazo, soy experto en comunicación política y en diseño de estrategias políticas. Mi experiencia es por todo el mundo, he tenido experiencias por todo el mundo, he trabajado a niveles presidenciales, he trabajado cerca de primeros ministros, he trabajado a los niveles más altos y recientemente regresé a México y estoy trabajando justamente con el IPG para tratar de implementar, eh, digamos que una innovación política en México. Eh, Creemos que la política en México, como se lleva hasta hoy en día, ya, ya caducó. Creo que los fenómenos que estamos viendo desde iniciando desde lo que son bueno, lo que hemos visto en las últimas elecciones, desde el 2018 hasta hoy en día, es una muestra de un sistema político que ya está en sus últimos momentos, está en podríamos decir, una total decadencia. Tenemos nada más para dar un ejemplo sencillo, tenemos un ejemplo de elecciones en las cuales la gente ya no ha votado en ninguna ocasión por un candidato. En realidad hemos tenido puras elecciones de protesta. El mismo 2018 fue una elección en la cual más que votarse por Morena, más que votar por López Obrador, pero en particular por Morena, la gente no sabía lo que representaba Morena, lo que se hizo fue votar en contra de las otras opciones. Fue un voto de hartazgo, fue un voto de antisistémico. No es una sorpresa, absolutamente predecible, lo predijimos nosotros, que unos años después, los 3 años después, iba a pasar exactamente lo mismo al revés. Y hubo un fuerte voto de protesta, inclusive en los espacios que se consideraban sólidos para Morena, como era la Ciudad de México, ¿no? El voto de protesta fue abrumador. Y esa se seguirá siendo la regla, porque simple y sencillamente el sistema en sí ya no está operando. El sistema político es uno, la sociedad es otra, y no podemos vivir en un sistema político donde la sociedad y el sistema político nada más no se comunican. El sistema político está creando lo que se llama una cámara de eco. Qué significa esto? La política le habla a la política, los políticos le hablan a los políticos, se preocupan por problemas internos, lo que nosotros llamamos grilla. Realmente el mundo político está atrapado en la grilla y por lo tanto no está haciendo una respuesta a las necesidades de la sociedad. Para decirlo en otras palabras, no está haciendo política. La política en México ya no está haciendo política, ya es una especie de diálogo de sordos entre los cuales se pelean por problemas internos que al resto de la sociedad no le son de interés en absoluto. Y por lo tanto no está atrayendo gentes. No estamos hablando ya de una política de militantes, ya no estamos hablando de una política donde la gente realmente tenga camisetas armadas. O sea, claro que habrá algunos cuantos seguidores fervientes de cada uno de los partidos, pero la gente ya no tiene camisetas y en general la respuesta que podamos escuchar es que la gente eh, está no solo desconfiada, sino literalmente absolutamente decepcionada del sistema político. No les interesa lo que hacen los diputados, no les interesa lo que hace el gobierno, y si escuchamos alguna opinión, en general es una opinión negativa. Y el clásico es que todos son iguales, ¿no? Eso es un sistema político que, disculpen la palabra, pero está podrido. Y en ese sentido tenemos que empezar a crear, renovar este sistema político. Y no estamos inventando el hilo negro. Esto, bueno, en primer lugar, se ha hecho en todo el mundo. Los sistemas políticos están cambiando. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Es un mundo globalizado. Es un mundo en el cual es imposible trabajar como que no existe el resto del mundo. Y algunos políticos en México siguen queriendo trabajar con esta premisa, ¿no? Como si simple y sencillamente pudiéramos ignorar la política exterior, ¿no? Tenemos a Estados Unidos al lado, le hacemos caso a Estados Unidos, pero el resto del mundo no nos importa, ¿no? Cuando pues en realidad ahorita la política es absolutamente global. Es tan importante lo que está pasando en Inglaterra, en los sistemas financieros de Inglaterra,
como lo que está pasando en las industrias alemanas, como lo que está sucediendo, obviamente ya sin decir más, con países como Rusia y particularmente un país como China, ¿no? Que tiene una presencia importante económica y todo, e industrial en un país como México. No se puede ignorar. Ignorar la globalización hoy en día, pues es como ignorar el aire, es como ignorar el COVID. O sea, simple y sencillamente, el COVID es una demostración de que simplemente estos fenómenos ya es imposible actuar y hacer políticas locales sin pensar en el mundo entero, ¿no? Hay un teórico político importante de hace unos años que se llama Guy Debord, que tenía una frase que creo que es crítica. Él solía decir, piensen localmente, piensen globalmente, actúen localmente. En muchos sentidos, esta es una de las claves de lo que de la nueva política a la que nos tenemos que dirigir y sobre la innovación política. Insisto, no estamos inventando el hilo negro. De alguna forma de ahí viene la tercera vía de Tony Blair, que cambió la política en Inglaterra. De ahí viene mucho de lo que son los nuevos fenómenos que estamos viendo en Estados Unidos y que han llevado a que estados que parecían seguros para un partido, como puede ser Georgia, que parecía ser republicano de por vida, de pronto se ha arrasado por los demócratas, ¿no? Uno diría, bueno, ¿cómo cambió de unos años para otros? Y especialmente con todos los fondos que tenía el Partido Republicano y Trump. No importa, hoy en día eso ya no importa. Se necesita repensar la política. Hay muchos, y este problema es un problema que no solamente está sucediendo en México, lo vemos en España, lo vemos en muchos otros países, no se digan casi toda Latinoamérica. Se siguen operando bajo premisas políticas antiguas. ¿Y a qué me refiero con premisas políticas antiguas? Particularmente me refiero a un fenómeno específico, y es que los partidos siguen siendo perfiles ideológicos y siguen operando a través de manifiestos y visiones excesivamente ideologizadas. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que la ideología no alimenta a la gente. La ideología hubo el momento de las vanguardias, hubo el momento en el siglo XX en el cual la ideología era preeminente, ¿no? Toda la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa era ya acabó. O sea, las ideologías hoy en día lo único que sirven es realmente para excluir. Y la política sí es algo por definición, y esto desde la política de Aristóteles, es el arte de tejer puentes, es el arte de unir. No hay peor política en el mundo que la política de exclusión. El excluir sectores políticos es un suicidio. Y sin embargo, eso es exactamente lo que muchos de los partidos políticos están haciendo. O sea, realmente tomando posiciones en las cuales lo que definen es el otro contra nosotros, ¿no? Dividiendo en polarizaciones, ¿no? Está el otro que es mi enemigo y vengan los que están conmigo y están conmigo todos los que no están con mi enemigo, ¿no? Es una polarización absoluta, es él o ella contra mí, ¿no? O contra nosotros. Y esta polarización lo único que lleva es a exclusión, a la exclusión de grandes sectores poblacionales, ¿no? Y obviamente, pues, una política que excluye a grandes sectores poblacionales es una política destinada a perder, a autodestruirse. Lo vimos con un personaje como Trump. Trump, que era el político exclusionario por preeminencia, pues fue perdiendo sectores políticos por todos lados, por todos lados, por todos lados, hasta que te conviertes en minoría. En México estamos viendo un fenómeno parecido, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno que justamente se ha dedicado a eso, a excluir, ¿no? A crear grupos enemigos, ¿no? Los conservadores, los fifís, los etcétera, etcétera. Sectores que ni siquiera queda claro cómo se definen,
O sea, ¿quién es esta gente de las que hablan, ¿no? Sin embargo, tiene, por los nombres, por los motes, tienen tintes que suenan ideológicos. No lo son realmente, simplemente son sistemas exclusionarios. Es para excluir sectores, crear enemigos, ¿no? Y entonces que la gente tome partido. Ah, yo estoy contigo porque estoy contra los otros, ¿no? Pero siguen siendo sistemas exclusionarios. Y los sistemas exclusionarios no solo crean enemigos, sino, insisto, aíslan, crean una política de separación y que eventualmente acaba produciendo más enemigos que aliados. Cuando lo que se necesita en la política justamente es tejer puentes. Un gran ejemplo es lo que ha sucedido con el empresariado. El empresariado nunca ha sido en México particularmente conservador y sin embargo han ido empujando al sector empresarial hacia sectores, podríamos decir, posiciones ideológicas cada vez más conservadoras, y no porque esa sea su posición natural. En general, los sectores empresariales son pragmáticos, lo que les interesa es que haya con las condiciones de inversión, las condiciones de poder hacer sus negocios viables. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la economía, con las finanzas, etcétera, ¿no? Simple y sencillamente no están buscando posiciones ideológicas, no es que van a invertir en países de derecha o de izquierda, etcétera. Ellos van a invertir en países que les den seguridad y tranquilidad, condiciones propicias para sus inversiones, ¿no? Lo único que no quieren es tener al gobierno de enemigo, por ponerlo en ese sentido. Lo mismo podemos decir de otros sectores poblacionales. Y entonces, en ese sentido, la política en México está empezando a hacer agua, porque los partidos, ¿qué sucede? Están definiéndose por posiciones ideológicas, exclusionarias, y que al mismo tiempo tampoco son ideológicas, porque podríamos decir que muchos de los partidos ya ni siquiera tienen claros ellos mismos qué representan. La autodefinida izquierda mexicana ya no sabe qué significa ser izquierda. La misma derecha ya no sabe qué significa ser derecha. No se diga los partidos de centro. ¿Centro de qué? No parece haber ya no hay estos extremos ideológicos. Entonces el centro ya no está muy claramente definido, ¿no? Y por lo tanto estamos encontrando una situación en la cual la gente ya no cree en las camisetas políticas. Y eso hace que los partidos políticos hagan algo. Las camisetas, que si yo traigo camiseta roja, verde, morada, verde, el color que les, azul, el color que les dé la gana, amarilla, etcétera, pasan a ser secundarias, porque la gente ya no está casándose por ideas. La gente está preocupada y especialmente la pandemia fue un catalizador final en esta situación, insisto, junto con la globalización. La influencia de saber lo que está pasando en el resto del mundo, etc. Llegamos a una situación en la cual la gente, nuevamente, pensar globalmente, actuar localmente, ¿no? La gente está preocupada por la gente está preocupada ¿por qué? Por el día a día, por su supervivencia. Está preocupada por si va a poder pagar la colegiatura de los niños, por si el Estado le va a proveer educación, salud, y si no, si me enfermo, ¿cómo voy a pagar, no? Una gran cantidad de gente preocupada por si me da COVID, ¿cómo lo voy a pagar? No tanto, no solo por si voy a sobrevivir la enfermedad, sino cómo voy a pagar estos gastos, ¿no? O lo mismo, dentro de la pandemia, no estoy recibiendo ingresos, el gobierno, ¿qué está haciendo para apoyarme ahora que no recibo, ahora que he perdido mi trabajo, ¿no? O sea, estamos hablando de problemas inmediatos, ¿no? Sectores grandes del país donde el problema es no hay agua, no tenemos agua, ¿no? O no se diga otros sectores donde la seguridad es el gran problema, ¿no? Gente huyendo de ciudades enteras. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tienen miedo a balaceras, ¿no? A morir en un fuego cruzado, etcétera, ¿no? Estas problemáticas son mucho más importantes hoy en día que el estarnos preocupando por si algunos son conservadores, si son fifís, o al revés, si algunas gentes
son de izquierda, etcétera, etcétera. Esto ya no moviliza a la gente. Estas son preocupaciones de salón, ¿no? De salón, de salón de copas, de discusión política de cena, ¿no? No es la política de la movilización. Y una política partidista debe ser una política de militantes, de obtener militantes, de lograr que la gente se una a tu causa, ¿no? Y por la misma razón, la política tiene que cambiar. Tiene que ser una política sobre causas, una política sobre identidades. Ahora, ¿a qué me refiero con identidades? Hoy en día la gente empieza cada vez más a definirse, no solo por su identidad, sino por lo que llamamos microidentidades. Es decir, la gente ya no es simplemente soy mexicano. El nacionalismo y ese tipo de cosas que inclusive el gobierno ha tratado de fomentar un poco para tratar de hacer agua a su molino, llevar agua a su molino, están haciendo agua también nuevamente, ¿no? Realmente la gente se está identificando con lo que llamamos microidentidades. Soy, vamos a ponerlo, soy mujer, ¿no? Y como mujer tengo problemáticas especiales, ¿no? Me preocupa más llegar segura a mi trabajo, ¿no? Llegar segura a mi casa, no ser acosada en el trabajo, ¿no? Hay problemáticas que ciertas microidentidades viven, que la mayoría de todos tenemos una microidentidad, que las microidentidades viven y que al mismo tiempo para las otras personas son invisibles.